Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín todas las semanas estamos intentando entender los fenómenos emergentes, la vanguardia, la tecnología, la política, la economía, lo que sea que le dé forma a nuestra sociedad. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, Tomás. Ya en Londres empieza a hacer ya más calor, hay más luz, eso eleva los corazones, eleva el ánimo. Y además, hoy día tenemos un entrevistado fascinante. Yo creo que esa es la palabra que de verdad describe en un tema que a nosotros nos interesa mucho, pero que muchas veces no tenemos la expertise para llegar bien a fondo. Y creo que hoy día llegamos a esa profundidad que a nosotros nos gusta en este tipo de temas. Hoy día tuvimos una conversación privilegiada con Benjamín Salas, que es el jefe de gabinete del presidente de la Corte Internacional de La Haya. Él fue antes asesor en el último gobierno de Piñera de Cancillería y es sin duda alguien que está en el epicentro de estas conversaciones de geopolítica, de derecho internacional. Vive en La Haya, respira esto todos los días y además es un tipo muy agradable con quien conversar y por lo tanto tuvimos una conversación muy honesta, muy de tú a tú, muy entretenida, creo yo. Sí, lo bombardeamos de preguntas, la verdad. Estábamos ávidos, Tomás y yo, de entender algunas situaciones geopolíticas que a veces son difíciles de dilucidar. Y si bien es cierto, es imposible tener respuestas finales, sí nos dio varias pistas o varias maneras de entender la situación geopolítica que no son obvias y que definitivamente muestran, reflejan su experiencia y su conocimiento desde la política internacional y desde el derecho internacional. Me quedé con algo que lo puso muy en simple hacia el final de la conversación y es que dijo, mira, todo el derecho internacional se funda en buena medida en una simple regla, y es no vamos a anexar territorio que no es nuestro, que no está bajo nuestra soberanía. Y esa regla base, ¿cierto? Esa piedra angular del derecho internacional, hoy día se está rompiendo, hoy día de una u otra manera la está desconociendo Rusia, China y Estados Unidos, las tres grandes potencias bélicas, y eso pone en entredicho mucho del orden internacional. Y me gustó esa manera porque es muy simple, es muy clara, es muy fundante y me quedé con eso. Sí, tremenda entrevista, tremenda entrevista. Oye, dicho eso, que no se nos olvide comentar nuestros auspiciadores porque a mí varias personas me han preguntado por esto de Wave, esta nueva red social o nueva plataforma que tiene la agencia de publicidad Raya, justamente para tener influencers AI, que suena como a ciencia ficción, pero ya está sucediendo. Estamos súper orgullosos, de verdad, genuinamente, de tener como auspiciador a la agencia Raya, que no solamente está en este como discurso de ser innovador, de ser moderno, de estar en la era digital, sino que efectivamente está lanzando y ya ha lanzado productos que efectivamente están súper a la vanguardia. Y uno de ellos es este Wave, que es un influencer AI. Entonces, si nos escuchan en otros capítulos, yo ya lo he explicado, pero la verdad que yo lo he probado y es fascinante. Tú puedes crear tu propio influencer con exactamente las características que responden a tu marca, completamente personalizado y además es un influencer, digamos, que no tiene deseo de fama, no es un influencer que no aparece una semana y por lo tanto ideal. De verdad recomendamos este producto Wave, el influencer AI de la agencia Raya. Oye, ojo, un detalle, no es influencer, es la plataforma de influencers AI. Dicho eso, a mí me sorprendió ya como Instagram me los propone todo el día, no necesariamente esta plataforma, pero sí veo que me aparecen deportistas, cantantes, modelos, de todo tipo de influencers que son AI y que uno se da cuenta por ciertos detalles y que uno sabe cómo reconocerlo, pero que no por eso dejan de ser entretenidos o dejan de ser, no sé, te permiten pasar cierto ocio. Y dicho esto, reconociendo que Raya es una agencia que está en la vanguardia, no nos podemos olvidar, ¿cierto?, de Valoriza, que Valoriza es este banco de inversión boutique que si usted está pensando en comprarse una empresa o vender la suya y no sabe cómo preparar su empresa para ser vendida, Valoriza probablemente una muy buena opción que puede partir desde decirle cuánto vale su empresa hasta encontrar el comprador correcto. Y es nuestro primer auspiciador, le tenemos muchísimo cariño a Valoriza, fueron los primeros que realmente creyeron en nuestro proyecto, el primero de muchos, esperamos auspiciadores de aquí al futuro, pero efectivamente, muy importante lo que ellos hacen, de nuevo, porque además a mí lo que me gusta es que atienden a empresas medianas, también no necesariamente las super corporaciones gigantes, porque efectivamente valorizar tu empresa o valorizar otras empresas es una necesidad de los empresarios, empresa mediana, incluso pequeña, así que tremendo, tremendo aporte también de lo que están haciendo en el país, Valoriza. Exacto, entonces ahí los pueden visitar en valoriza.com. Y agradeciendo también a todos nuestros Patreon que se ponen con un par de dólares todos los meses y nos ayudan a producir mejor estos capítulos.
vamos directo a nuestra entrevista con Benjamín Salas. Bueno, hola, gracias por la invitación hoy. Soy Benja o Benjamín, soy profesor adjunto de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde soy profesor part-time en la Facultad de Derecho y vivo en La Haya, en la gran ciudad costera de La Haya, capital de Holanda, capital política de Holanda, donde soy el jefe de gabinete del presidente de la Corte Internacional de Justicia. En La Haya, que es una ciudad y no solamente el tribunal. Primero que todo, muchas gracias. La verdad es que es un honor tenerte en el podcast. Y antes de entrar de lleno a la conversación y empezar a preguntarte por China, por el nuevo orden geopolítico, deja de preguntarte por La Haya. ¿Qué tal vivir en una ciudad que está abocada a un tema tan político, tan de justicia como es la Corte Penal Internacional? Mira, es interesante, pero menos interesante de lo que uno cree, para ser honesto, la ciudad. Es interesante porque es una ciudad que reúne muchos tribunales internacionales. Entonces está la Corte Internacional de Justicia, está la Corte Penal Internacional, está el Tribunal para el Líbano, está la Cámara Especial para Kosovo, después están todos los residuos que quedaron de los tribunales especiales que se crearon para Yugoslavia, Ruanda. Entonces, te genera un ecosistema que es un poquito como el opio de la gente del derecho internacional, pero una comunidad enana y una comunidad súper endógena en una ciudad donde llueve 360 días al año. Entonces, es quizá entretenido más en lo poético y en lo teórico que en la realidad. Y si vamos al tema inevitable, ¿cuál es tu lectura actual? Porque puede ser que sea algo más particular, de cómo se está rebarajando el naipe con la irrupción de Trump en el escenario mundial. Si vamos a algo un poco más particular, ¿cuál es tu lectura europea de este nuevo ajuste? ¿Cómo queda el rol de Europa en este nuevo escenario? Yo creo que uno, cuando se trata desde la llegada de Trump en adelante, uno puede analizar la actualidad, pero es difícil saber lo que va a pasar en el futuro, producto del impredecible que es el personaje el cual tenemos al frente. Está cambiando el orden geopolítico, yo no me la compro mucho porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con el orden geopolítico de acá en los próximos 4 años. Lo que sí sabemos es lo que está pasando hoy, que es que básicamente Europa ha quedado marginado por completo de la toma de decisiones, lo cual termina debilitando a la Unión Europea y a sus Estados miembros en forma dramática. La alianza de defensa más exitosa del último tiempo, que es la OTAN, está también pasando por un momento débil porque el apoyo de Estados Unidos está siempre en tela de juicio. Y por otro lado vemos que Trump se entiende bien con personas con las cuales comparte la misma manera de entender el poder, como son con Putin, ¿cierto? Entonces, yo no creo que exista una alianza ruso-estadounidense, pero sí podemos hablar de intereses comunes que están dispuestos a seguirlos, incluso si eso pasa a llevar a los aliados históricos que han tenido esos países. Y eso sí podría generar un reajuste importante. O sea, hoy cuando uno ve que China, Rusia y Estados Unidos tienen otro entendimiento bajo la presidencia de Trump y que finalmente se rompe un poco esta como bisagra Occidente-Oriente, que igual es una herencia que quedó después de la Guerra Fría, nos deja todo un poco caminando como sobre arena movediza de qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Me voy a sumar ahí a la pregunta porque, y probablemente estas son las preguntas que hago yo que no tienen mucha respuesta, pero ¿cuál es la estrategia de Trump? ¿Qué es lo que está buscando? Porque hay algunas señales como contradictorias de lo que hace. Efectivamente, yo estoy contigo. Da la impresión de que en realidad él está más bien por una lógica de los poderes, ya y que no haya un orden basado en normas, sino que los que pueden, los que tienen poder, que queden arriba y casi daría la impresión desde afuera que está haciendo un club de los poderosos con Xi Jinping y con Putin. Pero ¿cuál es tu lectura de qué es lo que está buscando? ¿Todo este caos es una táctica para una estrategia finamente planificada? Que es menos sofisticado. Yo no leo una macroestrategia geopolítica a nivel global. Creo que el gran motor de Trump siempre ha sido y sigue siendo el America First. Y yo creo que America First es el eslogan que lleva por delante y uno puede cuestionar las decisiones que toma porque cree que son decisiones que efectivamente no ponen el interés de Estados Unidos por medio, pero yo creo que de verdad ese es el interés de él. Él cuando en el fondo quiere salir de la guerra con Ucrania, quiere negociar con Putin, él no está pensando en la seguridad europea, él está pensando en cómo esto lo beneficia a él de cara a su propia ciudadanía. Entonces yo creo que las decisiones hay que entenderlas desde ahí. Rusia es efectivamente un socio que a nivel comercial y también a nivel geopolítico puede ser más importante que Estados Unidos y por lo tanto por eso puede querer privilegiar la relación con él. Estados Unidos está teniendo un gasto tremendo en cooperar con la defensa de Ucrania. Durante el gobierno de Biden se desembolsó muchísima plata autorizada por el Congreso estadounidense para apoyar a Ucrania,
porque bajo la administración de Biden habían ciertos valores o principios que se tenían que defender, porque el objetivo a largo plazo era más importante que lo que se lograba a corto plazo de cara a la ciudadanía americana. Y eso no es la lógica Trump. La lógica Trump es una lógica en donde yo necesito ganar en el corto plazo de cara a mi ciudadanía, y por lo tanto el plan a largo plazo no me importa tanto si es que yo estoy en el fondo salvando cara hacia adentro. Y yo creo que en esa lógica uno tiene que tratar de leer las decisiones de Trump, y lo mismo pasa con el canal de Panamá, con las tarifas con Canadá, con Groenlandia y Dinamarca. Son todas decisiones que si uno se mete en el America First, uno puede estar en desacuerdo, pero al menos siguen una cierta lógica. De acuerdo contigo, Benjamín, yo tengo una impresión bien parecida de que en el fondo este tipo opera bajo una lógica muy de America First, pero muy de corto plazo, y a su vez con el corto plazo, con una lógica demasiado lineal, es decir, me ahorro plata aquí, ergo es bueno. Tiene que Obvio. entender de que ahorrarse plata aquí me va a generar más gasto allá o me va a generar un costo a mis ciudadanos de otra forma. Y habiendo hecho este preámbulo, creo necesario, porque es un poco el contexto en el que estamos viviendo y en el que da esta conversación, ¿cierto? Es que me gustaría llevarte, Benja, a los temas donde tú eres más especialista, que tiene más que ver con el derecho internacional, que tiene que ver con la justicia internacional, que tiene que ver con la resolución de conflictos y como con lo que las partes pueden hacer. Y es algo que creo que genuinamente gran parte de nuestra audiencia no lo entiende bien, nosotros mismos, es un tema que es más nuevo, porque muchas veces hablamos de la geopolítica y de alguna manera las relaciones diplomáticas entre países y lo que hace este y lo que va a hacer esto otro, pero entender genuinamente cómo opera la justicia es diferente. Y eso, y para terminar mi preámbulo, entendiendo que hoy día creo que tenemos 4 temas que sería genial si logramos abordarlos todos, y es que como 4 papitas calientes que hay en el mundo. Estábamos hablando recién de Ucrania y Rusia, está todo el tema de Medio Oriente, hoy día Israel con Palestina. Tenemos acá más cerca de nuestro continente, o mejor dicho, en nuestro continente, todo lo que es Venezuela. Y finalmente algo que uno mira a largo plazo, pero que es inevitable tenerlo en el horizonte, que es Taiwán. Y Daniel me mira con cara de esto no es tan largo plazo, esto es mañana en la mañana. Claro, yo creo que hasta hace 3 años atrás estábamos pensando que esto era algo que se iba a resolver el 2030 o 2035, y hoy día lo vemos inminente que algo va a pasar con Taiwán, ¿no? Dejemos Taiwán para el final. Comencemos por casa, que lo hemos conversado menos últimamente. Venezuela ha generado una crisis migratoria en la región que no tiene precedentes. Entiendo que el número es casi 8 millones de venezolanos. Y al mismo tiempo ha acorralado o ha puesto entre las cuerdas a la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos que han tenido que lidiar con una inmigración para la que no estaban preparados. ¿Cuáles son las herramientas que le da el derecho internacional a los gobiernos de todos los países de Latinoamérica para hacer algo? Porque en teoría uno dice, nadie se va a ir a guerra con Venezuela porque está expulsando venezolanos. Entonces, Sí. ¿qué hace? ¿Qué se puede hacer? Yo diría primero como una frase para el principio, que para mí la gran gracia que tiene hablar de derecho internacional es que es la base sobre la cual nos sentamos a conversar de política exterior. Nosotros no podemos hablar de política exterior y en general de las relaciones entre los países a nivel político si no entendemos cuáles son las reglas del juego, y esas reglas del juego son el derecho internacional. Entonces de ahí es el fondo del punto de partida sobre después uno del cual lleva a cabo la diplomacia. Bueno, pero dejando ese lado, yendo a Venezuela. Mira, yo creo que a nivel migratorio hay que tener 2 cosas claras acá. Acá hay 2 bandas de personas. Personas que califican bajo algún estatus de protección internacional y que por lo tanto los países tienen el deber de otorgarles un estatus para poder protegerlo. Después vamos a hablar de cuáles son los tipos de estatus. Y otros son personas que son migrantes y que el Estado por lo tanto retiene total discrecionalidad, no arbitrariedad, pero sí en el fondo una discrecionalidad bajo parámetros objetivos para determinar si esas personas pueden o no entrar a tu país o pueden o no permanecer en tu país. Y yo creo que mientras antes uno haga esa distinción y establezca reglas claras para saber cuáles son las personas a las cuales merecen protección internacional y cuáles no, entonces uno de ahí en adelante puede desarrollar la política migratoria. ¿Cachai? Ahora, obviamente está el caso más tradicional de personas que requieren protección internacional, que son los refugiados, ¿cierto? Que están definidos por la Convención de los Refugiados y que son personas que básicamente escapan de persecución por una serie de bases o causas que establece el mismo tratado internacional. Pero además uno puede ir mucho más allá. Hay, por ejemplo, estados que en casos de terremoto, por ejemplo, otros desastres naturales, han otorgado visas temporales, ¿cierto?, de protección a personas que escapan de sus territorios. O lo que establecieron algunos países europeos con respecto a personas emigrantes de Ucrania, que les dieron visas temporales que después se podían ir renovando con el tiempo. Pero esas son todas personas que, en el caso de Venezuela, cada vez son más minoría,
porque hoy en día el gran porcentaje del migrante venezolano es un migrante económico que está escapando de la pobreza y la miseria del régimen de Maduro, más que de la persecución política. Las personas que escaparon de la persecución política en general fueron las primeras que salieron del país y por lo tanto son personas que sí calificaban bajo uno de los distintos estatus que existen de protección internacional. Entonces, la pregunta es qué hacer con el migrante económico, ¿cierto? Y ahí la gran pregunta, claro, es ver qué tanto uno tiene que presionar al régimen y qué tanto la presión del régimen puede ayudar o no ayudar en flujo migratorio. En Chile tuvimos la gran discusión de qué hacer si cortar relaciones diplomáticas con Venezuela o no, ¿cierto? Que estuvo súper harto en el debate, en la prensa, de si había que hacerlo o no había que hacerlo. Y la razón que daban aquellas personas que estaban en contra de eso era que el hecho de romper relaciones diplomáticas iba a ser mucho más difícil que pudiéramos nosotros retornar venezolanos de vuelta a Caracas. Mientras que del otro lado decían, independiente de lo que nosotros, o sea, tratar de tener buenas relaciones con el régimen venezolano ha demostrado no dar ningún tipo de fruto y por tanto no podemos seguir que nos pasen la máquina por encima y por lo tanto deberíamos romper relaciones diplomáticas igual porque no va a tener ninguna relevancia en la ejecución de la política migratoria. Entonces, igual es interesante porque la política migratoria, que es hoy en día lo más importante para Chile con respecto a su relación con Venezuela, tiene un impacto sobre cómo nosotros nos oponemos o no. La intensidad con la cual nosotros nos oponemos al régimen, de cierta forma, está vinculada con cómo nosotros abordamos el fenómeno migratorio. Un paso atrás, Benja, para entender, porque obviamente uno lee estos temas, pero como no experto, y me imagino que la gente que nos escucha también no experta, que nos expliquéis cuál es la lógica de las cortes internacionales. Porque dentro de un país, es obvio, hay un Estado con el monopolio del poder, con la capacidad de hacer un enforcement, pero acá estamos hablando, tú trabajas en el fondo en un sistema de justicia internacional que no depende de un solo Estado con un solo monopolio de la fuerza, sino que es supraestatal. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo surge esta institucionalidad supranacional? ¿Cómo se asegura el enforcement? Y al final me imagino que tú, de fondo, conoces la situación dentro de un Estado y fuera de un Estado. ¿Cuál es la diferencia de estas instituciones que están fuera de un Estado en particular versus un sistema de justicia normal? Si no puedes, sin entrar demasiado en la teoría, pero entender a nivel conceptual, que a mí me parece súper interesante y súper como yo, porque hace 200 años yo le hubiera dicho a alguien, vamos a tener cortes internacionales que no dependen del rey de turno, y me hubiera dicho eso es absolutamente imposible. Bueno, esto nos va a impactar más todavía, pero esto parte a finales de 1800, ya 1890, 1895, en las conferencias de la paz de La Haya, y el gran impulsor de la creación del primer tribunal internacional fue Rusia, el San Nicolás II. Y de hecho son los rusos los que impulsaron la idea de que tenía que existir una forma en que los países pudieran resolver pacíficamente sus controversias para evitar que se fueran a la guerra. Y de hecho el sistema de justicia internacional comenzó como un sistema arbitral, porque los países no estaban dispuestos a ceder el total control para que hubiesen jueces permanentes sobre los cuales iban a tener muy poquito control de quiénes eran. Y el sistema arbitral, igual como funciona un arbitraje en Chile o en cualquier jurisdicción doméstica, le da a las partes del caso más poder sobre quiénes van a ser los árbitros que van a resolver la controversia. Entonces, así partió esto por los rusos impulsados. De hecho, acá en la Corte de La Haya, en el Palacio de la Paz, hay un retrato gigantesco de Nicolás II, que tiene un lugar importantísimo en el palacio, y es porque fue el gran promotor en las conferencias de la paz de la creación de un tribunal. Bueno, y después fuimos evolucionando hasta que cuando se creó la Nación Unida en el año 45, finalmente se decidió que tenía que haber una Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de Naciones Unidas, para poder resolver las controversias entre los países. Ahora, esto es un aspecto nomás, que son en el fondo cuando dos países tienen un conflicto. Pero por un camino paralelo fue avanzando de qué hacer cuando hay personas que cometen crímenes tan atroces de que esas personas tienen que poder ser perseguidas por un sistema internacional y no simplemente por el sistema doméstico de cada país. Y esto básicamente parte con los tribunales de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, después tenemos el tribunal en los juicios en Tokio, también después de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente en el año 2001 se crea la Corte Penal Internacional, que es la institución que tenemos hoy. Entonces son como dos caminos paralelos que empiezan a funcionar y por lo tanto el mundo perseguir al individuo que cometió un crimen internacional, que por ejemplo hoy la orden de arresto contra Putin o contra Netanyahu, en el fondo hoy tenemos la Corte Penal Internacional que es como el tribunal de competencia más general que puede perseguir ciertos crímenes. Ahora, esta no es toda la parte de la película, porque además de la existencia de tribunales internacionales, hay muchos países que dijeron, bueno, pero nosotros también queremos que nuestras propias cortes puedan perseguir a ciertas personas que cometen crímenes internacionales. No solamente llevarlos a La Haya,
sino que qué pasa si esta persona está paseando por mi país, está paseando por Madrid, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no podemos tomarlo detenido y por qué en el fondo tenemos que mandarlo de vuelta a su país? Y acá el game changer en toda esta situación es Augusto Pinochet. Todo esto partió con Pinochet cuando a Pinochet lo detienen en Londres con la orden de arresto de Garzón y se presenta el de la Cámara de los Lores de Pinochet, donde se le estaba persiguiendo por tortura, ¿cierto? En este caso eran ciudadanos españoles que habían sido torturados en Chile y de ahí nacía la orden de arresto de Baltasar Garzón que se ejecutó en Londres. Y la Cámara de los Lores fue, bueno, y obviamente Chile en este caso, la defensa de Pinochet, pero también el Estado de Chile, alegaron que en este caso Pinochet tenía inmunidad y que por lo tanto Pinochet tenía que ser juzgado en Chile porque era un ex jefe de Estado y que los crímenes se habían cometido durante el gobierno de Augusto Pinochet como jefe de Estado. Y por lo tanto que él estaba protegido por la inmunidad y que tenía que ser juzgado solamente en Chile. Y la Cámara de los Lores en Reino Unido determinó que en este caso, frente a ciertos crímenes internacionales, no se podía alegar la inmunidad y que por lo tanto Augusto Pinochet sí podía ser juzgado en Londres. Después la decisión se revirtió y hubo un acuerdo político donde la Margaret Thatcher tuvo un rol importante, pero bueno, esa fue una salida política que se le dio a Pinochet para volver a Chile. Pero a nivel jurídico, el caso Pinochet es importantísimo porque es la primera vez que se determina que frente a la comisión de ciertos crímenes internacionales, exoficiales de gobierno, incluyendo ex jefes de Estado, no gozan de inmunidad. Entonces, hoy una persona que comete ciertos crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio, tortura, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzosas, no solamente puede ser perseguido por tribunales internacionales, Corte Penal Internacional, sino que además puede ser perseguido por los tribunales domésticos de un Estado. Lo cual hace que después de dejar el poder, viajar para un dictador ya no es tan fácil como antes. Yo tengo una pregunta como siguiendo eso directamente, y perdona la ignorancia, pero ¿cómo se determina al fondo cuál es el sistema de procedimiento de leyes internacionales? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como países? Como no tenemos un congreso planetario, no la caricatura de la pregunta. Esa es la parte fácil. Esa es la parte fácil porque tenemos una red de tratados internacionales que son básicamente como si tuviéramos un congreso global, pero que no actúa en forma centralizada, sino que actúa a través de tratados que se van ratificando a través del tiempo. Entonces, por darte un ejemplo, la Corte Penal Internacional la creó el Estatuto de Roma, que es un tratado, y el Estatuto de Roma establece los crímenes que se van a perseguir y con un nivel de detalle, en el fondo todo lo que tú necesitas para poder perseguir el crimen. Y tú tenías una convención contra la tortura, convención contra el genocidio, convención contra la discriminación racial, convención contra la discriminación de la mujer. Entonces, todos estos tratados internacionales, que son los grandes tratados multilaterales, básicamente son la legislación global o mundial o internacional que tenemos. Ahora, el problema, que es lo que tú dijiste antes, eso es un problema de enforcement, ¿cierto? De cómo tú haces que se cumpla en la práctica, porque no existe una policía internacional y por lo tanto, si es que un Estado no cumple, entonces ¿cómo tú vas a poder forzar el cumplimiento? Primero, y esto es lo que yo siempre digo cuando recibimos acá gente en la corte, porque este es el típico caso del fondo de la gente que desconfía del sistema internacional, ¿cierto? Los países se portan mucho mejor que las personas. Tenemos muchas más personas criminales que países que violan el derecho internacional. El 99% de las veces todos los países cumplen con sus obligaciones internacionales. De hecho, hay una frase célebre de un expresidente de la Corte que decía, casi todos los países cumplen casi todo el tiempo con casi todas sus obligaciones internacionales. Y eso es súper real. Entonces, nadie se le ocurriría decir que porque hay personas que matan en la calle o porque subió la tasa de homicidio en Chile, entonces que el derecho no sirve de nada. A uno no se le ocurriría hacer esa cadena causal. Pero cuando un Estado le declara la guerra a otro, todos dicen no, que el derecho internacional no existe, no sirve para nada. Pero es que entonces, ¿por qué no decimos lo mismo cuando el homicidio sube en un 80%? Buena la acotación, Benja, pero creo que yo pondría el acento o el foco en otro aspecto y es cuando se prueba culpable un Estado, por decirlo así, si el día de mañana se probara que Venezuela, no sé cuál sería la palabra, es culpable, negligente, descuidó, echó forzosamente a su población, lo que fuese, y de alguna manera Venezuela tuviese que reparar de una u otra manera a todos los países de Latinoamérica porque tuvo que hacerse cargo de 8 millones de venezolanos, o bien tuviera que repatriarlo y por lo tanto asumir todos esos costos, el enforcement de eso es bien difícil que suceda. O sea, tal como probablemente las personas se portan peor que los países, por lo menos las personas que se portan mal, esperamos poder, después de juzgadas, que sean apresadas o que tengan que pagar su deuda con la sociedad. En este caso, el pago de Venezuela con su vecindario latinoamericano o el pago de Maduro con su vecindario latinoamericano se ve poco posible. Y no solamente se ve poco posible, uno dice, bueno, por último, no me importa el pago de la culpabilidad o de la deuda,
quiero resolver el problema. Y ahí me gustaría entender como cuáles son las herramientas que efectivamente tiene la comunidad internacional para resolver el problema, o bien no existen, o bien hay un cierto límite en que después viene la guerra, o viene, no tal vez la guerra, pero el utilizar la fuerza para que ciertas cosas pasen. Sí. Mira, el sistema tiene varias herramientas, algunas de las cuales son más efectivas que otras. La herramienta que debería ser la más efectiva, pero que lamentablemente es la menos, es el Consejo de Seguridad. El único órgano que tiene poder de emitir resoluciones vinculantes para los estados, pero como existe un poder de veto de los 5 miembros permanentes, entonces es una herramienta que en la práctica sirve muy poco. Ahora, existe otra herramienta que es la imposición de sanciones de distinta naturaleza, políticas o económicas, contra estados que están incumpliendo sus obligaciones internacionales para inducirlos al cumplimiento. Esto se llama contramedidas, que tú en el fondo puedes imponer ciertas medidas de presión que obviamente no constituyan uso de la Fuerza Armada, porque eso ya es transgredir el límite de lo que permite el derecho internacional, pero que tú a través de ciertas medidas puedes inducir el cumplimiento a la obligación internacional. Y eso a veces da resultados. O sea, hay veces que efectivamente con un buen paquete de sanciones económicas se puede hacer que un Estado reconsidere, por ejemplo, alguna violación al derecho internacional o algún ilícito y en el fondo corrija su conducta. Ahora, obviamente hay casos, y sobre todo cuando se da de países que tienen más poder político y económico, que esas sanciones no sirven mucho y por lo tanto forzar el cumplimiento de esos países es complejo. Hay casos donde uno se sorprendería que la justicia tarda, pero llega. Hay un caso muy famoso en los años 2000, hubo un conflicto armado entre Ruanda y la República Democrática del Congo, en donde Uganda básicamente invadió estos dos países. Y este caso llegó a la Corte de la Haya a principios de los 2000, la Corte los ordenó de retirar las tropas, obviamente no lo hicieron, condenó al país, no lo hicieron, pero hace 3, 4 años atrás, Uganda pagó todas las reparaciones a República Democrática del Congo por el daño causado durante la guerra de los 2000. 20 años se demoraron en pagar, pero terminaron pagando. Entonces, igual, a veces es difícil poder medir el impacto en el presente, pero puede ser que el tiempo vaya, en el fondo, mejorando la situación. Y ahí, antes de irnos a nuestro tema, a nuestro plato de fondo, y haciendo honor al espíritu de nuestro podcast emergente, ¿tú cómo veis el futuro? O sea, efectivamente, ¿tú crees que de aquí 5 o 10 años la capacidad o el campo de acción de la justicia internacional va a ir ampliándose y va a ir efectivamente cumpliendo me imagino que esta visión romántica de que ojalá algún día no haya ningún lugar de la Tierra en que no primen ciertos principios fundamentales y efectivamente vamos a ir avanzando en poder hacer un enforcement cada vez más efectivo? De nuevo, son mis típicas preguntas incontestables, pero saber tu visión 20, 30, 40 años, 50 años, ¿visualizas al final donde tal vez una institucionalidad realmente a nivel de la humanidad o es muy difícil en realidad, este límite es difícil hasta donde estamos ahora, es hasta donde vamos a llegar? A ver, a nivel institucional yo creo que tenemos lo mejor a lo que podemos aspirar. Y porque además las fallas del sistema son fallas por diseño. Piensa que este es un sistema donde se juntaron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y fue lo que estuvieron dispuestos a acceder. Y por lo tanto cambiar las reglas del juego es muy difícil porque el sistema está construido sobre la base de lo que era la realidad en 1945 y eso no va a cambiar. Sí. Entonces yo creo que a nivel institucional es lo que tenemos y lo importante es cómo podemos utilizar la institucionalidad que tenemos para tratar de darle un poquitito más de efectividad. Ahora, algo que sí es notable es que tú cuando tenéis los casos más graves, pensemos en el Medio Oriente o pensemos en Rusia con Ucrania o pensemos en Venezuela, el peor de los peores de los peores de los líderes hoy en día no se para a decir yo puedo hacer esto porque quiero hacer esto y voy a invadir este país porque quiero que esta tierra sea mía. Lo que hacen estos compadres es que buscan justificaciones elaboradas bajo el derecho internacional para poder justificar sus acciones. Por ejemplo, pensemos en Ucrania. Cuando partió la guerra en Ucrania, lo primero que hizo Putin fue reconocer la independencia de Luhansk y Donetsk como repúblicas independientes. Y después firmó un tratado de anexión con los líderes autoproclamados de esas repúblicas independientes. Putin no llegó y desplegó los tanques y dijo yo quiero Ucrania porque Ucrania era una ex república soviética y por lo tanto Rusia sigue siendo soberana sobre Ucrania. Estuvo lejísimo de hacer eso. Él ideó un plan para poder justificar bajo el derecho internacional lo que él estaba haciendo. Vámonos a Medio Oriente, Palestina e Israel. Cuando uno escucha las declaraciones de Netanyahu, del director del IDF, del presidente de Israel, del ministro de Defensa, Galant, el que sea, todo parte sobre la base de cómo lo que ellos están haciendo está conforme a las reglas del derecho internacional humanitario, de los convenios de Ginebra, y uno ve un esfuerzo gigantesco por el Estado de Israel de tratar de justificar sus acciones bajo el derecho internacional.
Otra cosa es que uno considere que la interpretación que nos está haciendo es incorrecta, de que están en el fondo haciendo una interpretación mañosa porque es imposible justificar Por lo eso, que pero están haciendo. está sobre ese principio lógico. Claro, tenemos diferencias, pero estamos sobre ese entramado de ideas al final. Pero, perdón, Tomás, te estoy robando todas las preguntas hoy día, pero me estoy muy genuinamente curioso. ¿No te pasa con Trump que su narrativa está fuera de esta lógica? Total. Trump, por decirlo así, pisotea más el derecho internacional que Putin. Por lejos, de eso no tengo ninguna duda al respecto. La narrativa de Trump es una narrativa a la cual no le importa el derecho internacional. Piensa Canal de Panamá y Groenlandia. Tenemos dos casos en donde las declaraciones de Trump atentan directamente contra la soberanía de otro Estado. Lo que él pretende en el Canal de Panamá y Groenlandia no es distinto a lo que Putin pretende sobre Rusia. Es literalmente anexar territorio sobre el cual el Estado no tiene soberanía alguna. Y no hay ningún esfuerzo por justificar esto, ni siquiera una interpretación de algún tratado internacional, nada. Es derechamente expansión territorial a la antigua. Al final, Trump le está dando en bandeja la legitimidad, comillas, política a China de poder ir mañana y anexar Taiwán. Y decir, ¿sabe qué? Trump ha mostrado que él está a favor de que de alguna manera cada país fuerte haga lo que quiera con los países pequeños, o que ciertos legados históricos se puedan aprovechar mañosamente para los intereses de cada uno. Taiwán siempre ha sido chino, todo el mundo lo reconoce como chino. Dejemos las formalidades de que nos presentemos un pasaporte cuando un chino viaja entre Taiwán y mainland China. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, se lo está entregando en bandeja, pero los demás países del mundo saben que a Trump no le pueden exigir coherencia en sus distintas acciones que él va tomando. Entonces, por lo tanto, si es que tú, yo estoy de acuerdo contigo que es posible entregar en bandeja el argumento a China, pero China también sabe que eso no es ningún argumento aceptable para Trump, que en el fondo Trump simplemente va, si es que quiere responder porque le interesa poder mantener control sobre Taiwán, porque le permite tener a un aliado importante en la región y hacer frente al poder antagónico que le representa China, entonces lo va a hacer. Y que China en el fondo le argumente que, bueno, esto es lo mismo que tú estás haciendo en otros lugares, a alguien como Trump eso no le va a importar. Entonces, es difícil porque al final al otro lado uno tiene a un negociador que es muy impredecible y que se mueve por intereses poco consistentes. O bueno, tiene la America First, que yo, como dije al principio, creo que es consistente, pero salvo eso, a nivel internacional no existe ninguna consistencia. ¿Cuál es la posición profunda de China? Porque al final toda esta lógica internacional, como dices tú, se armó después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente entre países occidentales, pueden haber tenido diferencias, pero que tienen un origen histórico más o menos común y todo. Y claro, hoy día China está en el Consejo de Seguridad, pero viene como desde otro lado, culturalmente, históricamente, y se suma a esta regla de juego, a este juego que crearon los personajes de Occidente. Y hoy día las declaraciones que hace es que están de acuerdo con esto, de que están de acuerdo con el entramado de instituciones internacionales. ¿Es eso efectivamente cierto? ¿O son una potencia que les conviene este sistema de reglas? Por lo tanto, efectivamente, a tu juicio, que es muy difícil saberlo, pero ¿están realmente de acuerdo con esta lógica o es parte de la narrativa que están teniendo, pero genuinamente su manera de mirar el mundo es distinta y para ellos China es tío y será el centro del mundo y van a terminar ellos determinando las reglas? Yo creo que lo que hizo China es que ellos pescaron el sistema, lo interpretaron de una forma que les es conveniente a sus intereses nacionales y desde esa interpretación lo empujan como la vía correcta. Entonces, cuando ellos dicen que lo importante es un International Rules-Based Order, ellos sí lo creen, pero es el International Rules-Based Order que ellos interpretaron a una forma en que les conviene. Y la clave en esta interpretación es que China tiene dos estatus en este sistema. Tiene un estatus como un poder económico, político grande, como miembro fundador, miembro del Consejo de Seguridad, con poder de veto y con todo lo que aquello implica en el sistema, pero al mismo tiempo es un país, según ellos se autoconciben, un país en desarrollo, miembro del G77 y con todo el resto de, en el fondo, los países que necesitan asistencia, que no son estos como poderosos históricos occidentales de siempre. Y esa dualidad del fondo miembro fundador con poder de veto gigante regional o gigante mundial, obviamente, y por otro lado, país en vías de desarrollo con grandes niveles de pobreza que requiere de asistencia internacional y que por lo tanto es del grupo de los vulnerados y no de los poderosos, esa dualidad es la que China ocupa para poder ocupar el sistema a su favor. Entonces uno lo ve, por ejemplo, en temas de cambio climático. Acá se nota muchísimo, ¿cierto? China, en el Acuerdo de París y en todo lo que es el entramado de instrumentos para combatir el cambio climático,
ellos tratan de siempre ser definidos como país en desarrollo, porque con eso tienen obligaciones distintas a lo que los tienen los países desarrollados. Pero al mismo tiempo, al momento de estar en la mesa de negociación, son en el fondo un key player importantísimo, porque obviamente tienen un arrastre regional y mundial y influencia tremenda sobre otros países. Entonces yo creo que este juego es lo que a ellos les gusta y la razón por la cual defienden el sistema internacional, porque así como que juega su interés a favor. Pero hay una pregunta, porque, y de nuevo, volviendo al tema como del derecho, la justicia y la legalidad de los temas, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, donde entiendo, por decirlo así, salvar cara a la geopolítica, a la reputación, pero no tanto la parte del derecho, y es que, en el fondo, Taiwán es un estado, ¿cierto?, que muy pocos países en el mundo reconocen como tal, ¿cierto? Siendo concreto, que son como 12 países: Belice, Eswatini, Guatemala, Haití, Marshall Islands, Palau, Paraguay, Saint Kitts, Santa Lucía, San Vicente, Tuvalu y el Vaticano. Esos son los países que reconocen al Estado de Taiwán. Por lo tanto, para todo el resto de los países que solamente reconocen a China, todo el resto, incluido Estados Unidos, debiese reconocer: usted quiere, la verdad, es que poner su ejército en Taiwán, usted no está invadiendo nada, sino que usted simplemente lo está alocando ahí, que es una provincia más suya. Salvo de que Estados Unidos, si bien ha jugado este doble juego, ¿cierto? De que ha dicho: yo no reconozco a Taiwán, pero dije que lo iba a defender. Y salvo eso, hay una situación que es como bien cantinflesca a nivel mundial en esto. Sí, estoy de acuerdo, pero felizmente, porque uno necesita cierto espacio acomodaticio para poder hacer que los intereses geopolíticos tengan cierta expresión en la realidad, uno necesita poder tener estas situaciones sui generis, en donde tú no reconoces la existencia de un Estado independiente, pero sí le reconoces cierto grado de autonomía para poder tener relaciones de cierto tipo con ese Estado. Nosotros como Chile tenemos, por ejemplo, una oficina comercial en Taiwán. Nosotros tenemos relaciones comerciales con Taiwán, que son independientes a nuestra relación económica con China, pero al mismo tiempo, espérate, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros teníamos la presidencia de la PEC, una de las razones por las cuales la PEC habla de economías y no de países es por Taiwán. Porque para que Taiwán pueda estar en la mesa, tú no puedes hablar de países miembros, sino que tienes que hablar de economías miembros, porque Taiwán es una economía, pero no es un país. Bueno, y cuando nosotros estábamos en el segundo gobierno del expresidente Piñera, teníamos que invitar a Taiwán para que viniera a la cumbre en Chile. Entonces había todo un tema de quién iba en representación del Estado de Chile a Taiwán a entregar la invitación, porque si era un rango demasiado alto, entonces los chinos se iban a sentir ofendidos. Y si era un rango demasiado bajo, entonces Taiwán se iba a sentir ofendido. Entonces había que hacer una búsqueda de quién era la autoridad del rango correcto para que fuera a Taiwán a entregar la invitación. Y finalmente fue el director de ProChile. Se llegó a la conclusión del director de ProChile porque existía una relación económica con Taiwán, porque hay una oficina de ProChile en Taiwán, entonces hacía sentido de que él fuera a entregar la invitación. Pero esto te demuestra de que uno tiene que tratar como de convivir con esta presión por los dos lados, y felizmente, yo en este caso lo celebro, que el derecho internacional permite cierta área para poder acomodar este tipo de situaciones, y por lo tanto esto no es blanco y negro, o yo te reconozco como Estado y tengo relaciones políticas y comerciales full, o no te reconozco y por lo tanto no tengo ningún tipo de relaciones contigo. Perfecto. Oye, qué interesante. Esto es de los capítulos realmente, genuinamente, que más he aprendido y que cosas empiezan a hacer sentido en el fondo. Dice, oye, qué contradicción acá hay, pero en realidad no hay tanta contradicción en este tipo de cosas, así que uno empieza a pensar desde el punto de vista de los intereses. Y hablando de intereses, y hablando de China, está en el lado de Tomás de esto en un futuro lejano, va a haber una crisis, va a haber una situación con Taiwán, va a China invadir, o más probablemente yo creo bloquear a Taiwán y meterle una presión a través de un bloqueo, de una revisión de barcos, o efectivamente el Occidente y Estados Unidos particularmente va a lograr mantener eternamente esta situación. Esta va a ser la opinión impopular de la noche. Yo soy un gran crítico de Donald Trump. No quiero gastar ningún segundo en defenderlo, pero creo que Trump genera un efecto de mayor seguridad a nivel mundial, porque es tanto el temor que le tienen otros estados de lo que puede hacer la reacción, que están mucho menos dispuestos a avanzar su interés, y genera como un chilling effect, donde en el fondo todos toman un paso atrás. Durante los 4 años de Trump, de la primera administración de Trump, fue donde menos conflictos hubo en el Medio Oriente. Fue los 4 años donde estuvo más segura la situación en Medio Oriente, y de hecho se lograron los acuerdos de Abraham,
con los países árabes, que probablemente ha sido el acuerdo más importante después de los acuerdos de Oslo en los años 80. Entonces, yo creo que con respecto a China, yo creo que la política expansionista de China en el mar del sur de China, donde está Taiwán, pero también con las Filipinas y en el fondo todas las islas artificiales que construyen para tratar de expandir sus derechos marítimos, mi impresión es que va a haber mucha más cautela y cuidado por lo impredecible que es al gigante que tienen en el otro lado. Por lo que uno realmente no sabe cómo van a reaccionar. Entonces yo creo que obviamente existe un riesgo de que pueda explotar algo mucho mayor, porque efectivamente son personas donde la racionalidad escasea, y en ese sentido, claro, uno podría contraargumentarme y decirme, bueno, pero eso es mucho más peligroso porque una chispa puede prender una catástrofe mucho mayor. Es cierto, pero mi sensación es que tienden más a replegarse que a redoblarle la apuesta a Trump. Entonces, yo creo que las cosas en ese sentido al menos podrían estar más calmas incluso. Yo tengo una visión de que, y me voy a tomar de lo mismo que hemos hablado, es decir, vemos como las relaciones diplomáticas en buena medida son un juego acomodaticio, perdón, de máscaras. Y todos vamos jugando a que no te estoy pisando los talones y que no te estoy pisando los callos, y básicamente me salto la fila o te pego un empujoncito, pero siempre fue sin querer y siempre lo justifiqué en alguna buena intención, ¿cierto? Entonces, Total. en ese juego, todos sabemos que China lleva los últimos 30 años acomodándose para ver cómo entra Taiwán. Y de alguna manera, Estados Unidos lleva 30 años desacomodándose para poder desdecirse lo más fácilmente. Y como que para mí en el horizonte hay dos fechas. Uno es cuando Estados Unidos pueda ser completamente independiente de los microchips y de alguna manera de los recursos críticos que Taiwán genera. Y por otro lado, el horizonte de Xi Jinping y los 100 años de humillación de China, que ellos están de alguna manera en este siglo de reivindicación que terminaría en el 2049. Pero como Xi Jinping no va a vivir hasta el 2049, pero sí podría vivir hasta el 2035, a mí se me hace de como que van a simplemente cada uno buscar una excusa, de nuevo, en este baile de máscara, para poder anexar Taiwán con el adjetivo lo más pacífico posible, y van a inventar una elección. La elección ganó por un 51% de que los taiwaneses se quieren sumar y se suman. A ver, yo creo que eso puede pasar, pero mi punto es que yo creo que eso no va a pasar mientras Trump no quiera que pase, y es más probable que no pase con Trump de lo que hubiese sido con otro presidente, por las Estoy de acuerdo. consecuencias que podría tener. Mi punto es que en el fondo es tanto el temor que genera por la incertidumbre de cómo puede actuar, que ahora, yo estoy de acuerdo contigo que en la medida de que el gobierno de Estados Unidos, por cualquier razón que sea, determine de que no vale la pena seguir defendiendo a Taiwán de esa forma, entonces listo, o sea, China lo va a anexar al día siguiente. Y acá efectivamente obviamente hay una mayor preocupación en el caso de Taiwán, porque a diferencia de lo que puede ocurrir con un gobierno como el de Biden, por ejemplo, donde existe una defensa de principios por sobre lo que pueda ser beneficioso en el minuto, entonces uno de cierta forma tiene más visibilidad de lo que va a pasar, ¿cierto? Acá en el fondo Trump puede decir en un momento ya no me interesa más Taiwán y listo, se acabó, pero mientras le sigue interesando, yo creo que está seguro. Claro, pero como tú también dices, perfectamente Trump mañana podría transarlo. Le podría perfectamente ir a negociar a China, oye, quiero que salgas de estos dos países en África y yo te paso a Taiwán mañana a la mañana. Ok. Entonces, y el trato se cierra en un fin de semana. Estoy de acuerdo contigo, pero por eso te diría que si bien hay un mayor riesgo de que eso pueda pasar ahora, de que hay un mayor riesgo, hablemoslo de cambios territoriales, creo que hay un mucho menor riesgo de que la vía armada sea la vía por la cual esto se logra. Claro. Por eso digo que mi opinión impopular es que yo creo que en el fondo hay más probabilidades de paz producto de que en este baile de máscaras, cuando Trump esté en el escenario, los otros tienden a replegarse. Y eso puede tener Mm. consecuencias nefastas en el sistema. O sea, no puede tener. Tiene consecuencias nefastas en el sistema. Tiene consecuencias nefastas para mantener los principios como, por ejemplo, la inviolabilidad de la frontera, la prohibición de la agresión. Fatal. Lo vemos como está pasando con Ucrania, donde básicamente ya Trump entregó parte del territorio ucraniano a la mesa de negociación. O sea, a nivel de defensa del sistema, de los principios y de las reglas, es fatal, 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 fatal. Pero la paz es algo que probablemente es más fácil de mantener producto del miedo. No digo que el vehículo sea el correcto, solo digo que el fin puede ser. Se entiende, yo creo, la idea. Ahí me surge una pregunta de lo que en el fondo Tomás y tú, Benja, decían de que en algún momento puede convenirle a Estados Unidos
entregar Taiwán. Y diga, pongámonos en una situación donde efectivamente, y que ya se está haciendo, en Arizona están construyendo 3 fábricas de TSMC y hay un proceso, imaginemos que se pudiera soltar, que el tema de los chips ya no fuera un tema. El otro día escuché un argumento que me pareció muy inteligente, que era de un cientista político en una entrevista de Lex Friedman, que a mí me parece un tremendo podcast, y él decía, mira, Estados Unidos, era su posición, por supuesto, Estados Unidos no puede soltar Taiwán porque Estados Unidos necesita tener credibilidad en su capacidad para ser un buen aliado militar. Porque si no, Japón va a decir, si yo no puedo confiar de que Estados Unidos, cuando diga que me va a defender, me va a defender. Si Corea dice, Estados Unidos no es creíble, entonces se le cae todo el sistema de alianza de Estados Unidos y el principio del fin. De nuevo, es una pregunta, es un argumento válido. Entonces hay alguna posición que dice, no, Estados Unidos ya dijo que iba a defender a Taiwán y por lo tanto no puede romper nunca más esa promesa. Ahora, dicho eso, ya estamos viendo que Estados Unidos ya está rompiendo sus promesas, por lo menos Trump. Yo creo que ese argumento es un argumento muy válido para cualquier otro presidente que no sea Donald Trump. Yo creo que es un argumento que probablemente tiene que ser un argumento muy importante durante el gobierno de Biden y cualquier otro, probablemente gobierno demócrata o republicano. Efectivamente, si Estados Unidos pierde su credibilidad como un buen socio en materia de defensa, entonces se le acabaron los contratos, o sea, en el fondo se le cae su overseas infrastructure por completo, ¿cachai? Pero eso no es la lógica con la cual se mueve Donald Trump. Pues si Donald Trump, como hablamos al principio, se mueve por la lógica de beneficios al corto plazo de cara a su propia ciudadanía. Y si Taiwán le deja de convenir en ese contexto, entonces lo va a entregar. Yo creo que no se va a entregar ni 5 minutos. Estoy de acuerdo contigo. Y eso no podría causar que Estados Unidos, como cuando pase el gobierno de Trump, ya tenga un problema estructural al futuro de que su gran sistema de alianzas internacionales, que a mi juicio es una de las grandes ventajas que todavía tiene sobre China, se le comienza a derrumbar. Yo creo que lo ponen aprieto, pero también seamos pragmáticos. Los otros países tampoco tienen muchas más opciones. O sea, mira cómo Trump ha tratado a Europa, mira cómo Trump ha maltratado a la OTAN, pero igual están los presidentes y primeros ministros europeos desfilando por la Casa Blanca, tratando de mantener las buenas relaciones con Estados Unidos. No vemos a Europa buscando una alternativa. Entonces yo creo que incluso aunque esto pasara, lo cual sería fatal, o sea, no quiero pormenorizarlo, pero creo que hoy en día, al final, los otros países necesitan más Estados Unidos de lo que es al revés. En algún momento puede ser que la cuestión avance lo suficiente para que el sistema se desmorone por completo. Pero por eso hoy yo creo que lo más importante, y en esto yo creo que Macron, el que mejor lo ha hecho, es que uno tiene que pensar en cuál es la forma más pragmática para sobrevivir durante los próximos 4 años y tratar de que ojalá lo menos cambie durante los próximos 4 años, pensando en que ojalá va a venir un gobierno distinto en Estados Unidos en 4 años más. Además, Trump no puede dar reelección, entonces al menos más Trump no va a haber. No, es como medio paradojal, ¿cierto? Porque yo estoy de acuerdo contigo que en el fondo que este tipo tenga esta fama de loco hace que nadie se quiera mover mucho porque nadie dice, oye, quiero que este tipo apriete el botón, pero al mismo tiempo genera una paz en base a una cultura de validar la filosofía del más fuerte. Y por lo tanto eso bien puede traer la paz en el corto plazo, trae inestabilidad en el largo, porque si en el fondo en el largo se perpetúa esta cultura de, bueno, yo tengo que ser medio desequilibrado y tener un gran arsenal para que me respeten, destruyes toda esta construcción diplomática de acuerdos y probablemente la pregunta, como decís tú, si es que efectivamente en 4 años más se da un pie atrás desde el lado de Estados Unidos y se restablecen los acuerdos, o bien el mundo genuinamente genera un rearreglo y tal vez mañana China es el garante de la estabilidad y China es capaz de decir, mira, yo no tengo elecciones, tengo un plan a 50 años, mi plan es clarito, yo no te voy a invadir por estas y estas razones y en la medida que el Realpolitik funcione, nos quedamos quietos. Dicho eso, se nos está acabando el tiempo, Benjamín. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero, algo que no podamos cerrar este podcast sin que tú comentes? Es una reacción a lo que tú dijiste. Estoy de acuerdo contigo, comparto tu análisis y lo quiero llevar un paso más allá. La razón por la cual el sistema actual funciona relativamente bien es porque la regla base, que era que no íbamos a anexar territorio de otros países, se había respetado. Y hoy en día Rusia, China y Estados Unidos han demostrado que no creen en esa regla. Y por lo tanto, la regla básica, la regla de oro de nuestro sistema, que es la prohibición de la anexión de territorio, que es lo que nace después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, hoy en día está en entredicho. Y eso yo creo que es la mayor amenaza que estamos enfrentando hoy. Con eso puedo cerrar. Estamos viviendo una época de neoimperialismo. Hay un riesgo de volver a una lógica generalizada de expansionismo geográfico. Puede ser, no me sorprendería. Yo te diría que
O sea, en el momento en donde escuchamos a Trump hablando de Groenlandia es porque ya se rompieron, en el fondo el cerco se corre. Benja, la verdad es que muchas gracias. Fue una conversación fascinante, muy interesante y creo que merecemos una segunda conversación probablemente más distendida, más larga, en persona. Vamos a tener que inventar algo. Bien, pues me parece, feliz. Encantado cuando quieran y gracias por la invitación, estuvo muy entretenido. Sí, invitado a Buenísimo. lujo, muchas gracias por saciar nuestra curiosidad, de verdad. Fuimos saltando de tema en tema, pero de verdad fascinante, en serio, en serio. Un abrazo muy grande, Benjamín. Muchas Abrazo. gracias. Darín, no sé tú, pero lo pasé muy bien en esta conversación. Lo encontré entretenida, creo que fuimos al grano, creo que hilamos fino, recorrimos un montón de temas. Benja fue, la verdad es que muy generoso en compartir todo su conocimiento. Buena conversación. Muy buena, yo lo decía con él en cámara, digamos, que yo aprendí mucho, muchas preguntas que yo tenía, nos aclaró un poco esto de la lógica que hay detrás de algunos temas que parecen ser contradictorios, pero que al entender la lógica uno entiende por qué son así de contradictorios, y así que fascinante. A mí me pareció particularmente interesante la historia que contaba del origen de estas instituciones, que yo pensaba que se habían originado después de la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Nuremberg, eso lo sabíamos, pero esta historia de que viene de antes, que viene del siglo XIX y que es precisamente Rusia que impulsa estas instituciones internacionales, yo lo encontré absolutamente fascinante y casi paradójico a los tiempos que estamos viviendo. Así que muy buen, para mí, muy buen capítulo. ¿Ah? Yo me quedé con algo interesante y era esto que decía o que hacía notar de cómo hoy día todo líder de una nación, sea más democrático o menos, intenta validar todas sus acciones y decisiones desde el derecho internacional. Y que por lo tanto, incluso Putin, cuando anexa Crimea, o incluso Putin, cuando anexa o intenta invadir Ucrania, lo justifica de alguna u otra forma en el derecho internacional y no simplemente pasa de manera displecente por sobre él. Y eso es impresionante porque como que te habla de que existe esta especie como de sentido común de derecho internacional entre todos los gobernantes o entre todas las naciones, más allá de las diferencias que existen. Y eso es curioso, es como que realmente constata, para la redundancia, un sentido común que no debiese ser para nada de común. Sí, a mí también me sorprendió eso, pero al mismo tiempo, y le preguntamos, en su propio juicio, la lógica de Trump es diferente y podría efectivamente ser el principio, y acá le estamos dando, pero creo que en el clavo al espíritu de este podcast de ver fenómenos emergentes. Tal vez lo que estamos viendo con Trump es una señal temprana de que esa lógica se está rompiendo y que podríamos volver a una época digamos, neoimperial, donde esta lógica de no expansión geográfica se rompe, los países comienzan a buscar esto de nuevo y volvemos a la dinámica pre-Segunda Guerra Mundial, lo cual a mí me parece obviamente muy peligroso, negativo, pero podríamos estar viendo las primeras señales a ese nuevo mundo. Claro, o tal vez no neoimperial, pero sí en el concepto de que aquí prevalece la ley del más fuerte y esto de que nos sentamos todos en la misma mesa de manera democrática, con ciertas reglas, con cierto arreglo, con votos, con una u otra forma de representación, deja de ser válida y ahora es básicamente quien golpea la mesa, quien trae más soldados a la puerta, el que gana, el que está cómo se hacen las cosas. Y eso es lo curioso, que como hablábamos, ¿cierto? Tiene esta paradoja de que tal vez genera mayor resquemor en el corto plazo y por lo tanto paz, porque nadie se atreve, comillas, a pelear con Trump, pero todos sabemos que eso en el mediano plazo, cuando se delegitima la diplomacia como medio para resolver acuerdos, todo el mundo empieza a entender, bueno, la diplomacia y la regla internacional deja de ser el medio para resolver los temas y lo empieza a ser quien golpea más fuerte, quien habla más fuerte, quien pone más militares en la frontera. Lo cual es particularmente, ¿cómo decirlo?, interesante en un mundo con armas nucleares. Porque un poco la teoría era que con armas nucleares esta lógica ya no iba a imperar porque era demasiado el costo, pero estamos volviendo, es como una época distinta. Estamos pasando una época donde vuelve a ser el más fuerte, pero una época donde los combatientes se pueden matar si quieren de uno de Bueno, un momento. Entonces, es como el clásico dilema del prisionero, ¿cierto? Donde a los dos prisioneros les conviene delatar porque tienen una micro ganancia en el corto plazo, uno lo podría hablar de esa forma. Y claro, acá los fuertes les conviene desviarse del acuerdo internacional porque tienen una ganancia de corto plazo, por mucho que todos pierdan en el largo. Pero bueno, queridos, ha sido otro fascinante capítulo de Emergente. La recomendación viene de cerca, pero como siempre, le agradecemos a todos, querida comunidad emergente, que nos sigan apoyando, recomendando, contándonos de qué les gustaría que conversemos, sugiriéndonos algún entrevistado y sobre todo agradeciendo tus comentarios en todas nuestras redes sociales y sobre todo
agradeciéndole a nuestros Patreons. Exactamente. Los invitamos a suscribirse si no lo han hecho, los invitamos a recomendarnos si no lo han hecho y los invitamos a convertirse en nuestros Patreons si aún no lo han hecho. Un abrazo muy grande y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.